Buenas noches. Qué bueno que estemos reunidos en la presencia del Señor. Amén. Vamos a la palabra del Señor, a la carta a los Filipenses, carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Cuando lo tengas me das un fuerte amén, por favor. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Hoy vamos a hablar de la inutilidad de las obras y el valor de conocer a Cristo. La inutilidad de las obras y el valor de conocer a Cristo. El capítulo 3 de la carta a los Filipenses es un capítulo precioso. De hecho, la carta a los Filipenses es una carta de mucho ánimo. Es una carta que el apóstol Pablo dirige a esta iglesia entrañable para él, no solo por ser iglesia del Señor, sino porque el apóstol Pablo fue usado por el Señor para abrir esta iglesia, fundar esta obra, y de una manera sobrenatural fue guiado, pues tuvo una visión en la que veía un hombre macedonio. Filipos se encontraba en la región de Macedonia en ese momento del Imperio Romano, y este hombre macedonio le decía, ven y ayúdanos, ven y ayúdanos. Así que fue con todo el ánimo el apóstol Pablo, y a pesar de que sufrió bastante en Filipos, eso no quitó o no menguó el amor de Pablo por esta congregación. Ahora bien, el apóstol Pablo en el capítulo 3 nos va a hablar precisamente de lo que estamos titulando la inutilidad de las obras y el valor de conocer a Cristo. Creo que es importante para nosotros recordar que la palabra nos recuerda, valga la redundancia, que las obras no nos salvan. Es algo muy importante que tenemos que recordarnos día tras día. No hay posibilidad de que las obras nos sirvan para la salvación. Las obras son inútiles cuando de salvación se trata. Las obras no tienen ningún valor cuando de salvación se trata. Y eso nos tiene que llevar a dos estados. Primero, a un estado de humillación, al entender que verdaderamente no hay posibilidad de que nosotros consigamos o alcancemos por nuestros propios medios llegar al cielo, pero al mismo tiempo a un estado de gozo y a un estado de tranquilidad al saber que nuestra vida eterna no pende sobre la balanza de lo que hacemos bien o de lo que hacemos mal, porque, amados hermanos, todos los días, o la mayoría de ellos, en algo fallamos, bien sea de pensamiento, bien sea de palabra, bien sea por obra, o bien sea porque hemos dejado de hacer lo bueno. Si nuestra salvación en verdad dependiera de lo que hacemos, seríamos condenados. Verdaderamente no habría manera de poder entrar en el reino de los cielos, pero recordar que las obras son inútiles para la salvación tiene que quitarnos un peso de encima, tiene que quitarnos el sentido que muchas veces el mundo nos ha puesto, la religión nos ha puesto, y nosotros mismos en nuestro orgullo nos hemos puesto una carga pesada tratando de agradar a Dios con las obras, lo cual es imposible. Solo podemos agradar a Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Las obras van a venir como resultado y como consecuencia del amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, como resultado de la gratitud al entender que somos salvos por la obra maravillosa de Cristo en la cruz. Pero vamos al texto, dejemos que el Espíritu Santo a través de Pablo nos hable un poco más de la inutilidad de estas obras y el valor incalculable, el valor de conocer a Cristo. Mis amados hermanos, versículo 1, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Es un tema recurrente en las cartas del apóstol Pablo, porque es un tema recurrente en la vida cristiana. De hecho, el versículo no termina ahí, sino que la parte B dice, nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. En la Reina Valera dice, no me es gravoso volvérselo a decir y a ustedes no les cae mal. Es decir, esto ya se los he dicho, esto ya se los he enseñado, esto ya se los he predicado, pero a mí no me es molestia, a mí no me cuesta volver a recordarles y a ustedes no les sobra. Mira, es importante entender aquí de esa parte B, porque a veces llegamos a un punto donde en los devocionales nos volvemos orgullosos, en los devocionales se lee ficción.
No tengo nada nuevo que aprender allí. Ya he leído muchas veces el Evangelio. No tengo nada que ver allí. Amado hermano, siempre es bueno recordar la palabra de Dios. No importa cuántas veces hayas leído el mismo versículo. No importa cuántas veces hayas leído el Evangelio, te voy a decir algo, jamás comprenderemos el Evangelio en su totalidad, y creo que me uno a las palabras del pastor Paul Washer. Ni siquiera cuando estemos en la eternidad comprenderemos la obra misteriosa, maravillosa y gloriosa del Evangelio. La cruz de Cristo seguirá siendo un enigma para nosotros, pero nos vamos a concentrar en la alegría, el gozo que trae la cruz de Cristo en medio de las circunstancias. Por eso Pablo dice, pase lo que pase, en toda circunstancia, en todo momento. Y amados, pase lo que pase significa pase lo que pase. Es importante volver cuando estamos estudiando en casa, cuando estamos haciendo nuestros devocionales, que la palabra es sencilla de entender para los que están humillados frente a la palabra. Y que cuando el apóstol dice pase lo que pase, indica precisamente eso. Pase lo que pase. Pase lo que pase en enfermedad, pase lo que pase en la economía, pase lo que pase en la familia, pase lo que pase en el trabajo, pase lo que pase en la ciudad. Por ejemplo, estamos viviendo tiempos de muchísima inseguridad en nuestra ciudad. Tiempos que yo no recuerdo haber vivido en Barranquilla. Es una cosa tremenda. Asaltan en los taxis, asaltan en los colectivos, asaltan en las busetas intermunicipales, asaltan en los restaurantes, asaltan en las casas, asaltan en los trabajos, en todo lado están asaltando. Así que asaltan hasta los pastores. Por ahí asaltaron ayer un pastor de estos de la prosperidad y bueno, habló lo que había en su corazón. Dijo, yo pensé, el Señor puede darte mucho más. Bueno, cada uno habla lo que tiene en su corazón. Así está el titular de prensa, no estoy inventando, ese fue el titular de prensa. Vino a mí el versículo, el Señor te puede dar más. Bueno, yo creo que pensaríamos, el Señor me dice, no piense en las cosas terrenales, sino en las cosas eternas. Y aún si me voy, para mí el morir es ganancia. Amado hermano, pero a pesar de eso, debemos estar alegres. No puedes entrar en la paranoia. No, ya no salgo a la calle, ya no voy al trabajo, ya no voy ni a la iglesia porque de pronto me atracan. No, amado hermano, pase lo que pase, debemos estar alegres, pero ¿alegres en qué? En el Señor. Alegres en Cristo, alegres en el Evangelio, no alegres en que no te han robado, porque de pronto te roban. Te voy a decir algo, los cristianos no estamos exentos de que nos atraquen. Te pueden atracar. Eso es porque está en pecado. No, no necesariamente, puede ser todo lo contrario. Puede ser que está tan bien con el Señor que el enemigo o el Señor permite también que vengan y lo atraquen para probar su fe y que madure más en Cristo. Pero pase lo que pase, debemos alegrarnos en el Señor. Por favor, bájale un poquito al micrófono, tengo mucho retorno acá. Alégrense, pero alégrense en el Señor. Hoy la ciudad está llena de inseguridad, pero mucha gente está alegre, pero está alegre en el carnaval y el carnaval se les acaba. El carnaval termina y terminan llenos de deudas. Terminan con problemas en la casa, terminan con una cantidad de situaciones negativas, pero nosotros, independientemente de las circunstancias, podemos alegrarnos en el Señor. Nos dice el apóstol, nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. ¿Qué cosas está hablando Pablo? De lo que viene hablando del capítulo 2, pero también de lo que nos va a hablar a continuación. Y es importante que nos recordemos esto para que nuestra fe sea protegida. ¿Por qué? Porque si comenzamos a poner la fe en las obras que hacemos, nuestra fe va a tambalear porque no siempre hacemos lo bueno. Nuestra fe va a tambalear porque no siempre hacemos lo correcto en Cristo Jesús. Versículo 2, cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. El término perros, que lo encontramos con alguna frecuencia en el Nuevo Testamento, aparece porque en el siglo I los perros no eran mascotas como lo son el día de hoy. Los perros eran animales callejeros, se alimentaban de carroña, vivían en la calle, vivían siempre sucios, transmitiendo enfermedades. Y los judíos comenzaron a utilizar el epíteto de perros para referirse a los gentiles, a los que no conocían a Jehová, de una manera despectiva, de hablar de que esos gentiles, lógicamente por no conocer al Señor, eran viles, eran como callejeros, sucios, llenos de vicios. Pero es tremendo porque en ese momento el Espíritu Santo le devuelve el calificativo de perros a aquellos que lo utilizaban primariamente. Eran ellos los que
Al referirse a los filipenses, por ejemplo, a los gentiles, hablaban de perros. Pero ahora el Espíritu Santo dice, no, los perros son ustedes. Es decir, los viles, los sucios, los que están en la inmundicia y en el vicio, son ustedes, no aquellos a los que ustedes están señalando. Le dice, cuiden de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Es decir, aquellos que están diciendo que la obra de la cruz no fue suficiente. Quiero que quede algo claro. No es que está hablando el apóstol Pablo en contra de la circuncisión o el Espíritu Santo en contra de la circuncisión, porque recordemos que Pablo ordenó que Timoteo fuera circuncidado para acompañarlo en su ministerio. Está hablando de que aquellos que insisten en agregarle algo para poder ser salvos son unos mutiladores, son vistos como perros por el Señor. Y vuelvo a hablar, no perro como lo vemos hoy, sino perro en el sentido que vil, en el sentido sucio, en el sentido menospreciado y callejero que lo veían los judíos. Ahora, ¿qué tenemos que ver nosotros? Cualquier cosa, amado hermano, que tú consideres que necesitas sumar para poder ser salvo, te comienza a ubicar en este grupo de personas, sea lo que sea. Si tú dices, bueno, yo soy salvo porque tengo la fe, pero porque también hago aquello o no hago aquello, es decir, consideras que eres salvo por obras, te voy a decir algo, eres condenado. Todo aquel que cree que es salvo por las obras va a ser condenado, porque si eres evaluado por tus obras, no es solamente por las que has hecho buenas, sino por todas tus obras, y si has hecho algo malo, vas a ser condenado. Ahora, hay personas, por ejemplo, en el día de hoy que le suman doctrinas. Bueno, eres salvo si crees en el evangelio, pero también si crees en esta doctrina en particular. Es decir, si tú eres cristiano y no haces homeschool, entonces no eres salvo. Bueno, no, el homeschool es algo muy bueno, lo promovemos en la iglesia, pero no salva. Amén. Puedes ser perfectamente salvo sin practicar homeschool con tus hijos, aunque es una muy buena práctica, una muy buena recomendación y encontramos sustento bíblico. Hay personas que el día de hoy dicen, bueno, eres salvo si crees en el evangelio, pero también si crees en la predestinación, en el calvinismo. Bueno, no, te has convertido en un mutilador, te has convertido en un perro de esos porque estás sumando algo más para poder ser salvo. Comienzas a sumar otras doctrinas, comienzas a tomar otros requisitos. Bueno, eres salvo si crees en el evangelio y te pones falda que te cubra el callo. Bueno, no. Ahora, si no te cubre nada, tampoco. Hay que ser claros. Amén. Las dos cosas. Todo lo que le quieras sumar, amado hermano, todo lo que le quieras agregar, porque los judíos era la secta que los fariseos, perdón, era la secta judía estricta, apegada al cumplimiento de la ley de Moisés. Pero estos hombres le fueron sumando cada vez más cosas, más tradiciones para decir que realmente se estaba cumpliendo o llevando a cabo la vida de acuerdo a la ley que Dios había dado a través de Moisés. Y el día de hoy seguimos viendo todavía personas que no logran disfrutar de la libertad que nos da el Señor a través de la cruz, de la inutilidad de las obras. Las obras no te van a salvar, pero si eres salvo tendrás buenas obras. No olvides nunca eso. Amén. Pero no podemos estar, cuídense. Ese cuídense es ¿por qué? Porque comienzan a fermentar el evangelio. Comienzan a corromper el evangelio. Cuando una persona comienza a sumarle algo, cualquier cosa, así esté en la palabra, para poder ser salvo, ya comenzó a desviar el evangelio. Ya le sumó algo, ya no es el evangelio. No, pero le sumé algo bíblico, pero ya no es el evangelio. Si una persona te dice, bueno, eres salvo si crees en Cristo, pero si crees que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, ya diluiste el evangelio. Lo estás cambiando. Porque hay hermanos que creen que la iglesia va a pasar por la tribulación y son salvos. Yo espero que estén equivocados. Creo firmemente que están equivocados. Anhelo que estén equivocados. Pero, amados hermanos, eso no es lo que salva. No es lo que salva eso. Génesis nos da una historia tremenda que parece de película. Y que de hecho de ahí viene mucha de la mitología griega, cuando dice que los hijos de Dios se unieron, se acostaron con las hijas de los hombres y de allí nacieron los gigantes de antaño. Gigantes. ¿Qué está diciendo ahí? Yo creo firmemente, porque es lo que me muestra el Antiguo Testamento, que eran ángeles
que se acostaron con humanas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pasó? No tengo la menor idea, pero es lo que me dice el texto. Me lo respaldan cosas del Nuevo Testamento. Pero si un hermano cree que esos hijos de Dios son los descendientes de Set y los otros son descendientes de Caín, no se va a perder por eso. Pero si tú le dices, a menos que tú creas eso, entonces, bueno, estamos en un problema. Ahora, hay doctrinas fundamentales. Yo creo en Cristo, pero no en la Trinidad. Estás perdido. Necesitas el Evangelio. Yo creo en Cristo, pero no creo que hubo diluvio. Estás perdido, estás llamando a Dios mentiroso. Hay cosas que no son negociables, pero hay cosas que no son necesarias estar en unidad para poder acceder a la salvación que es en Cristo Jesús, y mucho menos las obras. Amén. Entonces no hay que congregarse. Si tú estás en Cristo, vas a desear congregarse. No es una carga, es un deseo. Es un anhelo. Yo quiero congregarme. Me toca, no yo quiero, yo deseo. Entonces no hay que orar. Si tú eres cristiano, vas a querer orar, vas a querer estar en la presencia del Señor. Tu carne no quiere, pero tu espíritu lo anhela. ¿El espíritu qué? Desea hacer lo bueno, está dispuesto, pero la carne se opone. Hay una oposición, una lucha entre el espíritu y la carne. Ahora bien, dice el versículo 3, que adoramos por medio del Espíritu de Dios, somos los verdaderos circuncisos. Es decir, mira, no los que adoran simplemente, no los que levantan mano, no los que cantan, no los que llevan una vida religiosa, porque la palabra que vemos aquí como adoración incluye no solamente la parte que vemos hoy, porque hoy hay una confusión en la iglesia cristiana y se piensa que adorar es levantar las manos y cantar. Y no es solamente eso. Adorar, el sentido primario de la palabra tiene que ver con llevar una vida de sumisión a Dios. Ese es un verdadero adorador. Adoras a Dios cuando eres un buen esposo. Adoras a Dios cuando eres una buena esposa. Adoras a Dios cuando eres un buen padre, un buen hijo. Adoras a Dios cuando eres un buen empleado, un buen jefe. Adoras a Dios cuando rechazas ver ese programa, cuando rechazas escuchar esa música. Eres un adorador cuando actúas así. De nada te sirve venir acá y levantar las manos y llorar y patalear si en tu casa no adoras al Señor con tu vida. Amén. Pero dice que de nada sirve, nos quiere decir el texto, si no lo hacemos por medio del Espíritu de Dios. ¿Qué significa por medio del Espíritu de Dios? Algo producido por el Espíritu. Una adoración que es producida ¿por qué? Por la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Hay personas que llevan vidas morales. Hay personas que tienen una moralidad, pero esa moralidad es su peor pecado. Uno de los grandes pecados de la humanidad es la moralidad. Y puede que tú digas, bueno, Juan, no puede ser, no estoy de acuerdo contigo. Escuché a un predicador, no recuerdo su nombre ahora, que decía, ¿cómo sería una ciudad si el diablo la diseñara? Si el diablo la gobernara completamente y se le diera total libertad al diablo para armar esa ciudad. Y entonces ese predicador decía que hizo su ejercicio y la mayoría de la gente diría, bueno, sería una ciudad donde cada casa sería un bar, donde cada familia tendría una discoteca, donde el matrimonio no existiría, sino que todo el mundo con todo el mundo, donde el homosexualismo, el lesbianismo, bueno, y todas las cosas. Pero este predicador decía algo que yo creo que es verdad, y decía, una ciudad gobernada por Satanás sería una ciudad donde no habrían bares ni discotecas, donde nadie diría malas palabras, donde todos serían muy decentes, muy bien puestos, donde no habría adulterio consumado, pero los corazones totalmente enorgullecidos de su bondad. Quiero que lo pienses. Quiero que lo pienses, porque la moralidad es un terrible pecado, porque te hace sentir justo a ti y ya no confías en la justicia de Cristo. Te hace sentir orgulloso y te hace mirar al vecino como el fariseo que oró y dijo, gracias Dios porque no soy como este publicano. Gracias porque no soy como este pagano, no soy como este blasfemo, no soy como este pecador. Y es muy fácil comenzar a sentirnos tentados los domingos en la mañana, ahorita que arrancó precarnaval. Yo no sé usted, yo me encontré varios borrachos el domingo en la mañana y el sábado en la mañana. ¿Qué dijiste? Gracias Dios porque no soy como, uff, qué terrible. Sí, gracias, pero ¿por qué? Porque has cambiado tú en tus fuerzas, o gracias Espíritu Santo porque me has transformado. Porque si fuera por mí, me acerco y les quito la botella, y no para botarla precisamente.
¿Me hago entender? Por medio del Espíritu de Dios, los que adoramos, los que llevamos una vida de santidad, por medio del Espíritu de Dios, somos los verdaderos circuncisos. Tenemos la circuncisión del corazón, que es a la que apuntaba el Señor verdaderamente desde el tiempo de Moisés. Solo los que llevan una vida de obediencia por medio del Espíritu Santo. Amado, tú puedes contener tu carne, tú puedes amarrar tu carne por mucho tiempo, pero tarde o temprano te van a soltar la cadena. Tarde o temprano te van a soltar la cadena. Tarde o temprano vas a terminar dándole rienda suelta a lo que hay en tu interior. Si tú has venido llevando un cristianismo moral, es momento de que te arrepientas de tu orgullo. Es momento de que te arrepientas de tu necedad y pidas a Dios que te salve y puedas confiar en la fuerza del Espíritu Santo que te aleja del pecado. Porque el cristiano no es un hombre que simplemente no peca porque qué feo. El cristiano es un hombre que no peca porque ya no le gusta pecar, porque ahora desea la santidad. Algo nuevo ha pasado en nosotros. Lo que antes amábamos, ahora lo aborrecemos. Y lo que antes aborrecíamos al Señor, ahora lo amamos. Es una obra sobrenatural. Es una operación, es un cambio. No como fui a un médico, creo que les he contado, iba con crisis asmática y el médico me preguntó qué hacía. Le dije, soy pastor, y se quedó mirándome. Usted no pida cambio de órgano. Declare, qué loco este hombre, pero ajá. El punto no es eso, pero sí hubo en nosotros un cambio de corazón. Fue transformado. El cristiano no es un hombre mejorado, el cristiano es un hombre nuevo. Nuevo, entiende esto. No es una mejor versión de ti, es una versión completamente distinta de ti. Este no es un Juan 2.0. Es un Juan completamente desconocido para lo que era antes. No es que estoy ahí cambiando y voy evolucionando, no. Bueno, y entonces la santificación, ese nuevo hombre se va santificando, se va perfeccionando, como lo vamos a ver. Pero, amado, tienes que entender que si tú estás llevando el cristianismo en tus fuerzas, no vas a entrar al reino de los cielos. No vas a entrar. Y es bueno que te examines, porque sabes, es posible que los que están a tu lado digan, oye, ¿cómo ha cambiado? Pero tú no has cambiado. Has cambiado las cosas que haces, pero tú no has cambiado. Quiero que entiendas eso. Tú no has cambiado. Si estás haciéndolo así, tú no has cambiado. Y necesitas al Espíritu Santo. Confiamos, mira lo que dice a continuación el verso 3, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Quien lleva una vida de adoración por medio del Espíritu Santo no confía en sus obras. Mira, yo he cambiado, mi vida es otra. Yo te puedo asegurar que si yo te cuento mucho de lo que yo hacía antes, tú no crees. No te puedo pintar, no te puedo imaginar así, Juan. Yo sé, no lo puedes imaginar. Pero si yo comienzo a decir, y alguien me pregunta, bueno, Juan, si te mueres el día de hoy, ¿para dónde se va tu espíritu, tu alma? ¿Para dónde va? Yo te digo, bueno, para el cielo. ¿Por qué, Juan? Porque yo he cambiado muchísimo. Estoy perdido. Mi confianza no está en lo que yo he cambiado. Mi confianza no está en las obras que he realizado. Mi confianza está en lo que Cristo hizo por mí. La respuesta siempre tiene que ser esa. Pero es una respuesta que solo se va a dar si verdaderamente el Espíritu Santo está morando en tu corazón. ¿Por qué me iría para el cielo si caigo fulminado aquí? Por lo que Cristo Jesús hizo por mí en la cruz. Por otra cosa. ¿Quieres que te compruebe la inutilidad de las obras? Cristo Jesús fue crucificado en medio de dos bandidos. Crucificados al mismo tiempo con él. Comenzaron primero a burlarse, pero en medio de la burla, que le decía a los no, oye, si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, suéltate, bájate y bájanos a nosotros de paso. El otro le dijo, oye, ¿no tienes ni siquiera respeto ahora? Nosotros merecemos estar aquí, pero él es inocente. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta del Señor fue, ay, hermano, si hubieras estado en la campaña el domingo pasado y hubieras podido arrepentirte y hubieras devuelto dinero y hubieras pedido perdón a tu suegra y hubieras hecho no sé qué, pero ya no, mira, no hay tiempo, no te puedo bajar porque entonces se daña el plan. No, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué obra hizo el bandido de la cruz? ¿Sabes por qué a los religiosos les molesta tanto el cristianismo? Por gente como el bandido.
¿Cómo es posible que yo lleve 60 años negándome? Y este entró ahí. Puede ser. Es molesta. Si a ti te molesta que alguien se arrepienta, nunca, toda la vida fue perverso y en el último instante se arrepintió y se pueda salvar, te molesta, lo más probable, querido amigo, es que tú estás condenado. Porque tú eres salvo exactamente igual por lo que él sería salvo, por lo que Cristo hizo, no por lo que tú haces. Entonces sería más negocio arrepentirse al final. De Dios nadie se va a burlar. Y segundo, los que estamos verdaderamente en Cristo queremos vida en la tierra para poder glorificar el nombre de Cristo. Muy diferente. Es muy diferente. El legalismo es uno de los inventos más astutos de Satanás. El legalismo ha sido concebido en las entrañas de las tinieblas. Una cosa terrible, porque hace sentir al hombre santo cuando está bien corrupto. Por eso bien lo dijo el Señor Jesucristo. Ustedes son ¿qué? Sepulcros blanqueados, blancos, bonitos por fuera, pero por dentro están podridos. Jamás he tocado a otra mujer, pero en tu corazón hay lujuria. O hay orgullo por no haberlo hecho nunca. Terrible. Terrible. Recuerda que el pecado que entró en Satanás fue ¿cuál? El orgullo. Te llenaste de orgullo a causa de tu hermosura y tu esplendor y tu mucho comercio. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza. ¿Cuánta confianza? Ninguna. Mira, es importante que entiendas el texto. No está diciendo, bueno, la mayor parte de la confianza no está en esfuerzos humanos, sino que hay un absoluto. Es una palabra absoluta. Dice, no depositamos ninguna confianza. O sea, que nos quede claro. La confianza del cristiano no está depositada ¿en qué? En esfuerzos humanos. No puede estar depositada allí. Tú no puedes estar depositando la confianza de tu vida eterna en tu propio esfuerzo. No puedes, amado. No puedes decir, no, pero es que yo sí vas a ver que voy a llevar tremenda vida espiritual. Yo creo que varios han hecho el ejercicio conmigo de un día en que dicen, voy a vivir en santidad, santidad, santidad. Y al final se dan cuenta de lo perversos que somos. Ahora, eso no significa entonces dediquémonos a pecar, porque no. Acuérdate que habrá resurrección de los muertos y la única manera de pensar, comamos y bebamos porque mañana moriremos, es si no hubiese resurrección de los muertos. Nos esforzamos, nos golpeamos la carne por tratar de llevar una vida que santa, pero no confiamos en ese esfuerzo ni en los resultados de ese esfuerzo para nuestra vida eterna. La única confianza para nuestra vida eterna, amado, ¿está en dónde? En la cruz del Calvario. Y en Cristo resucitado. Porque la tumba está vacía. Dice aquí, de hecho, versículo 4, no confiamos en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. Mira, el apóstol Pablo está hablando de, mira, esta gente viene a decir que hay que circuncidarse y que la ley de Moisés y que eso es lo que nos hace santos y es lo que nos hace aprobados y es lo que hace que el Señor nos reconozca. Y Pablo viene a decir, bueno, espérate, es que tal vez si habla un gentil, ellos van a pensarle, ¿qué puede saber el gentil de la circuncisión? ¿Qué puede decir un gentil acerca de la ley de Moisés? Pero no va a hablar un gentil, va a hablar Pablo. Va a hablar Pablo. Por eso Pablo comienza a decir, bueno, un momentito. Si se trata de esfuerzos humanos, mira, yo tengo más para gloriarme que los que están hablando. Y mira, comienza a describir. Yo sí tengo razones, yo tendría razones para confiar en sus propios esfuerzos. Si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. O sea, ¿se trata de lo que se ha hecho? Bueno, vamos a ver, yo he hecho más. Versículo 5, comienza Pablo a mostrar. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, es decir, en apego estricto a la ley. La ley ordenaba, a los 8 días debe ser que circuncidado el varón de la casa, ¿qué? Soy un ciudadano de Israel de pura cepa, es decir, yo no soy ¿qué? De la mezcla. Yo soy hebreo de pura cepa, no, mi mamá no es griega, ni mi padre es griego, soy de pura cepa como tal, dice, de la tribu y miembro de la tribu de Benjamín.
La tribu de Benjamín fue una de las dos tribus que permaneció pura. Junto con la de Judá, formaron el reino del sur, no se mezclaron con otras tribus. Así que Pablo está diciendo, mira, yo no soy cualquier israelita, yo vengo de la tribu de Benjamín, israelita puro. Y mira lo que dice a renglón seguido, un verdadero hebreo como no ha habido otro. El original dice hebreo de hebreos. Uy, pero ese Pablo está diciendo, mira, es que te quieres jactar de eso. Mira, yo te voy a mostrar lo que yo tengo para mostrar en ese sentido. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Los fariseos era la secta más apegada, más tradiciones, más cosas para mostrar. Llevaban las túnicas llenas de borlas en las que tenían versículos largos de la Biblia. Hacían tocar la campana cada vez que daban limosnas. Contaban, mira, los fariseos para diezmar la menta o el anís, que es el reproche de Cristo, que eran semillas muy pequeñas, alguno no la ha visto, es muy pequeña. Ellos contaban todas las semillas de la cosecha, una por una, para no dar ni más ni menos, y así dimos el 10% exacto. ¿Tú sabes el trabajo que requiere contar esas semillas de toda una cosecha? Contarlas todas y después separar otra vez el 10%. Ellos eran así, detallistas. Dice Pablo, yo pertenecía, fui aceptado como miembro de los fariseos y de acuerdo a la ortodoxia, muy bien aceptado, muy bien entrenado a los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros de Israel. Era tan fanático, versículo 6, que perseguía con crueldad a la iglesia. Recuerda que lo he dicho jocosamente, pero Pablo era el coco de la iglesia cristiana. Pablo fue el que movió todo en Jerusalén para hacer que los primeros cristianos salieran huyendo. Los primeros desplazados del cristianismo, Pablo era el que estaba detrás de ellos. Y no mandaba a alguien, Pablo iba, Pablo se deleitaba arrastrando cristianos, torturando cristianos. Pablo era terrible, dice, pero ¿por qué? Por el celo. Tenía tanto celo por la ley, tenía tanto celo por la religión, que cuando escuchó hablar de este Jesús, que fue crucificado en una cruz, lo que lo hacía maldito a la luz de la ley, y que decía que era Dios, él quería exterminarlos, él quería borrarlos, no quería únicamente que se fueran de Jerusalén, porque recuerda que Pablo se convirtió cuando iba de camino a Damasco con órdenes, cartas de extradición para traer los cristianos que habían huido a Siria. No, es que no me basta únicamente con que se hayan ido, quiero verlos muertecitos a todos. El celo de Pablo era eso. ¿Pero por qué? Apegado a la religión. No pienses que Pablo era un matón de esquina. No, cuando Pablo perseguía a la iglesia, pensaba que estaba haciendo la mejor obra del Señor. Pablo no era un loco sediento de sangre, como algunos han intentado mostrarlo. Eso es algo completamente fuera de la realidad bíblica. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Es importante más bien entender la justicia de la ley. La justicia de la ley. En esa justicia humana que se tenían en medio de los fariseos, obedecía la ley al pie de la letra. En ese sentido, Pablo era irreprensible. Es el verbo que se utiliza en el original. Era irreprensible en cuanto a la ley. Cuando dice irreprensible, es el mismo verbo que se utiliza para nombrar ancianos, pastores en la iglesia. Irreprensible no es sin pecado, no es impecable, sino que los hombres de la parte de conformidad externa no lo pueden ¿qué? Señalar. Un hombre que no ha cometido adulterio, no, nadie lo hizo con otra mujer, pero en su corazón puede estar lleno de adulterio. Pablo dice, soy irreprensible, es decir, yo cumplía con todo lo que la ley externamente exigía, pero su corazón estaba lleno de orgullo. Versículo 7. Antes creía, mira, que esas cosas eran valiosas, que tenían valor, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. El original dice, antes pensaba que esas cosas eran ganancia. El término que utiliza Pablo es un término contable. Lo tenía en el superávit y después ahora lo tengo ¿qué? En las pérdidas. Antes consideraba que esas cosas, ¿qué cosas? Las obras, el apego a la ley. Pensaba que eso era valioso, pensaba que eso era mi tesoro, pero ahora considero que no tienen ningún valor. Es inútil, no tienen ningún valor. Ahora, está hablando Pablo, que era un fariseo, que era estricto en el cumplimiento de la ley, un hombre moral.
Un hombre ejemplar a los ojos de la sociedad judía del primer siglo. Un hombre que se ha wow, como Pablo. Ahí está el próximo el líder del Sanedrín. Y sin embargo, Pablo dice, sabes, todo eso para mí hoy ya no es valioso. No sirve para nada. Amado, qué bueno que podamos en la noche de hoy, si estás todavía pensando, bueno, pero yo creo que el Señor me mira y mira, Él sabe las ofrendas que hice el año pasado, los favores que hice, la santidad cuando saqué el televisor del cuarto y no lo volví a prender, el Señor sabe lo justo que... Arrepiéntete. Entonces lo voy a meter. No, déjalo afuera. Ya rompiste con el ídolo, no lo metas de nuevo. Pero amado, no te jactes de eso. Porque si estás jactándote, no provino del Espíritu. ¿Qué pasa? Te voy a dar un ejemplo sencillo. Si realmente vino el Espíritu, tú miras el televisor que lo tienes en otro cuarto y no dices, te vencí, sino, Señor, me cambiaste. No me provoca. No me provoca. Me cambiaste. ¿Dónde va la gloria? No va en ti. Si dices, soy fuerte, mira, mira, si estás contando los días en que no has prendido el televisor, lo estás haciendo en tus fuerzas. Llevo 223 días y 8 horas desde que no veo, hermano, estás luchando en tus fuerzas. Estás luchando en tus fuerzas. Si tú estás aplicando la de Alcohólicos Anónimos, un día más sin televisor, estás luchando en tus fuerzas. Cuando es en las fuerzas del Señor, no importa si es un día más, una semana más, un año más, una eternidad más. Porque es por Cristo. Amén. Versículo 8 dice, vamos a completar el 7. Pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a ¿qué? A lo que Cristo ha hecho. ¿Cómo es que las obras pierden valor cuando las comparo con lo que Cristo ha hecho? Si lo comparas con lo que otros cristianos han hecho, puede que tus obras sean muy valiosas. Si yo me comparo con la media de los pastores de Occidente, me puedo considerar el superpastor y decir, oiga, den gracias. Aunque uno debe dar gracias por sus pastores. Amén. Pero podría jactarme. Pero si lo comparo con lo que Cristo ha hecho, ¿qué hago yo? Nada. Nada. Realmente nada. El problema es con quién nos comparamos. ¿Cuál es nuestro espejo allí? Así es, verso 8. Todo lo demás, no solamente esas obras, sino ya mete todo lo demás que no vale nada. ¿Cuánto pagas tú por algo que no vale nada? ¿Cuánto estás dispuesto a dar? Bueno, llévatelo. ¿Tú qué dices? Yo, ¿para qué me llevo basura? Nada. No vale nada. ¿Yo para qué quiero algo que no vale qué? Nada. No vale nada. No tiene ningún valor. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Wow, qué hermosas palabras de Pablo. Porque es importante entender que no valen nada comparado con Cristo. No llegues ahorita a patear el televisor, no vales nada. No hagas locuras. Nada, vale nada cuando se compara con ¿qué? Con Cristo, pues la nevera vale. No la rompas. No la regales. Si después es aquí, hermano, ¿será que una ofrenda para la nevera? ¿Y qué pasó? No vale nada, pero me da una nevera. No vale nada cuando lo comparas con Cristo. Y eso es lo importante. Nuestra vida, las cosas que están a nuestro alrededor, las personas que están a nuestro alrededor, las relaciones, el trabajo, los títulos, no valen nada cuando los comparamos con Cristo. Nunca le digas a tu mamá, tú no vales nada. Ni a tu esposa el día del aniversario, amor, qué bueno estar contigo, aunque no vales nada. No le digas eso. Vas a tener un problema grande. Te va a costar arreglar ese problema. Vas a ver que sí vale. Pero cuando comparas el amor de tu esposa con el amor de Cristo, no vale nada. Entonces, ¿en qué aplica? Tu confianza no está en tu esposa, tu gozo no está en tu esposa, tu gozo está en Cristo. Amén. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor. Por eso hablamos la inutilidad de las obras y el valor de conocer a Cristo. Mira, el valor de Cristo es infinito. No hay nada en la tierra que su precio sea infinito.
puede tener un costo muy alto. Mira, ese carro cuesta miles de millones, esa isla, porque ahora se venden islas, ¿no? Es tremendo. Esa isla vale tantos billones de dólares, puede costar mucho, pero no hay nada que, ¿cuánto vale eso? Vale infinito. No, vale infinito, no, tiene un precio. Pero el valor de conocer a Cristo es que infinito, incalculable. No hay manera de medir el valor de conocer a Cristo Jesús. Ahora, la palabra conocer que tenemos acá en el verso 8 no es un conocimiento intelectual. Es bien importante que porque el del griego no es de conocimiento intelectual, es de experiencia, es experiencial, es un conocimiento de relación. El valor de conocer, de experimentar a Cristo. El valor de experimentar quién es Cristo. El valor de tener una relación viva, íntima y personal con Cristo. Es lo que está hablando. Conocer a Cristo intelectualmente no tiene ningún sentido. No te salva. No te trae gozo. No te trae paz. Te trae molestias, de hecho. Te molesta este Cristo que dice que es Dios si lo conoces intelectualmente. Pero este Cristo que dice que es Dios, cuando lo experimentas, te da la mayor paz, tranquilidad, gozo, alegría y esperanza que jamás pudieses encontrar en alguna otra situación o persona. Mi Señor. Wow. Qué diferente es decir mi Señor cuando ves que conocer a Cristo es de infinito valor a decir sí Señor cuando lo único que ves en Cristo son normas. Cuando tú estás viviendo moralidad y escuchas que Cristo es Señor, te fastidia, te molesta, porque este Señor da órdenes. Y a Pablo bien que le dio órdenes. Y a Pablo le mandó una espina y Pablo andaba enfermo. Y Pablo la aceptaba porque era ¿qué? El Señor. Pero para Pablo no era el Señor, era ¿qué? Mi Señor, pero no, mi Señor, mi Señor. Había amor. Yo quiero que logres entender la manera en que el Espíritu Santo nos habla a través de Pablo, porque este mi Señor es un mi Señor de amor, es un mi Señor dulce. El infinito valor de conocer a Cristo, mi Señor. Mi Señor. Esa es la fuente del gozo y la alegría del apóstol. Amado, si tú no estás viviendo eso, tienes problemas. Porque todo lo que Cristo te manda hacer, hay otra cosa para obedecer. No se trata de eso. Es mi Señor, nuestro Señor, que nos ha amado y dio su vida en rescate por la nuestra. Por amor a Él, por eso te confirmo que es ese mi Señor dulce, porque Pablo inmediatamente que dice, mi Señor, por amor a este Señor, a mi Señor, por amor a Él, ¿a quién? A Cristo. He desechado todo lo demás. La palabra desechar significa quitar, ya no lo utilizo, ya no es valioso para mí, no quiero tenerlo aquí guardado para por si acaso. Cuando vinimos con mi esposa a vivir a Barranquilla, yo deseché algunas cosas, pero otras las guardé, no las utilizaba, las guardé, las metí en el closet, metí los trajes de corbata y los guardé todos allá junto con camisas y todo en el closet. Los miraba, bueno, de pronto algún día, uno no sabe si vuelve a Bogotá, uno no sabe si necesita un trabajo de corbata. Un día que dije, ya no los voy a usar nunca, voy más bien a regalarlos, ya se los había comido la polilla, no tenían espalda ninguno de esos sacos. Pero el punto es que la palabra desechar no es guardar para por si acaso. Porque muchos cristianos todavía siguen teniendo un as bajo la manga. No puedes tener el pecado bajo la manga. No puedes tener la tuya bajo la manga. No, yo confío en la provisión del Señor, pero por si acaso tengo un técnico que adultera al contador. Yo sé que el Señor provee, pero igual el número del pagadiario no lo borro porque, uno no sabe. No. Desechas. Ya no lo quieres. Ya no necesitas eso. Tu mirada está puesta en aquel que es tu Señor. Lo he desechado todo, ya no lo tengo, para mí ya no está. Y lo considero basura. Basura, ¿tú entiendes esa palabra tan fuerte? De hecho, en el griego, esta palabra basura se puede traducir estiércol. Era algo inmundo, un desecho que estaba en las calles, maloliente. Esa es la palabra que el Señor utiliza acá y es la única vez que se usa en todo el Nuevo Testamento. Y se usa para mostrar lo que antes era valioso. Para el cristiano, para el que tiene la llenura del Espíritu Santo, todo lo demás, especialmente las obras que lo llevaban a sentirse santo,
a sentirse justificado, hoy las considera ¿qué? Basura, estiércol. ¿Y quién quiere basura para su casa? ¿Quién sale corriendo detrás de, bueno, a menos que sea reciclador, pero eso ya no es basura? Lo que es reciclaje ya no se considera dentro de la basura, debe separarse, es algo reutilizable. Basura, basura, eso que nadie quiere. Hedionda, apestosa, eso. Eso es lo que nos quiere transmitir el Señor acá. Pablo dice, todo eso lo considero basura. Lo considero basura, no tiene ningún valor, es algo desagradable. Tu propia justicia, lo que está diciendo, las obras que yo hacía, el ser benjaminita, el haber sido circuncidado, el haber sido fariseo, el haber obedecido la ley hasta el punto, ser celoso, todo eso lo considero ¿qué? Basura. Si alguien se le acercaba a Pablo a decirle, bueno, Pablo, la verdad es que era esperable que tú entraras al reino de los cielos porque vimos lo fariseo que eras, eso es basura. Yo no estoy aquí por eso, yo estoy aquí por lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Eso es lo que está transmitiéndonos. Por eso tienes que dejar a un lado las obras, amado hermano, y concentrarte en el gozo de Cristo. Lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Asirme a Cristo, lo que quiere decir. Asir a Cristo, obtener a Cristo, llegarme a Cristo. Mira, en el momento de la justificación, lo hemos estudiado, cuando tú crees por la obra del Espíritu Santo en Cristo Jesús, eres justificado, eres declarado justo en el momento. Cristo llega a ti como Cristo llegó a Pablo en el camino a Damasco, como dice Hechos capítulo 9. Pero luego de eso, ahora es Pablo el que quiere llegarse a Cristo. Es Pablo el que quiere ganarse a Cristo. Cristo lo gana, pero ahora el creyente genuino, quien tiene el Espíritu Santo, desea que ganar a Cristo. O sea, que lo había perdido. No, no está hablando de que Pablo estaba perdido. Está hablando de que quiero una relación donde ahora Cristo me pertenezca. Es lo que está diciendo acá, nos lo explica un poco más adelante. Y llegar a ser uno con Él. Llegar a ser uno solo, ser encontrado en Cristo. Ser hallado en Él, dice el original. Ser hallado en Él, ¿qué significa? Que cuando miren a Cristo encuentren a Pablo. Y que cuando miren a Pablo encuentren a Cristo. Eso es lo que debes buscar y anhelar tú, amado hermano. Quien te vea debe identificar a Cristo. Quien te vea, quien hable contigo debe decir, tú eres cristiano. Tú eres cristiano. Desde que te vi. No porque andes así, porque algunos dicen, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque ando con la Biblia así. No estamos hablando de eso. No es eso, aunque no te avergüences de llevar la Biblia. Porque hoy hacen muchos modelos de Biblia que parece agenda para que nadie sepa que es una Biblia. ¿Te avergüenzas? ¿Por qué te avergüenzas? Pero bueno, eso es otro tema. Amado hermano, Pablo está diciendo, yo quiero ser uno con Cristo. Quiero ser uno con Cristo, es lo que dice en la carta a los Efesios, y parecernos más y más a Cristo, el varón perfecto. Llegar a ser a la estatura, a la semejanza de Cristo Jesús. Es lo que está hablando acá. Ese es el anhelo del creyente. Pablo dice, no me importa nada más, yo lo que quiero es a Cristo. No quiero obras. Ahora, si hay alguien que hizo obras como cristiano, fue Pablo. Pero Pablo no tiene las obras en mente. Pablo tiene ¿a quién? Cristo. Cristo, no sé si estoy logrando transmitirte esto. Cristo. Ya no me apoyo en mi propia justicia. Pablo está diciendo, yo tenía un bastón, yo tenía un sostén, yo tenía un piso, yo tenía una plataforma, tenía una base, un cimiento, pero ya no me apoyo en ese cimiento. ¿Cuál era ese cimiento? Mi propia justicia, mis propias obras. Esas obras no me sirven porque si me apoyo sobre esas obras, me voy a caer. Esas obras no me van a sostener. Dice, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Soy justificado. Soy justo, ¿por qué? Por creer en Cristo. Ese es el eje del cristianismo, hermanos. Las demás religiones, tú puedes hacer un barrido por todas las religiones del mundo, que hay muchísimas. Y todas se llega a la perfección o a la salvación, como lo interpreten, de acuerdo a las obras. El cristianismo es la única religión, y por eso es la verdadera en ese sentido de religión, metiéndolo en ese contexto, en el que se es salvo no por las obras, sino por fe en lo que Dios hizo. Es una cosa de locos. Por eso el cristianismo es locura para el que se pierde.
Nuestra confianza está en la obra de Cristo Jesús, en el padecimiento de Cristo Jesús, en la copa de la ira bebida por Cristo Jesús, en la muerte de Cristo Jesús, en la sepultura de Cristo Jesús y en la resurrección de Cristo Jesús. ¿Y tú qué hiciste? Nada. Eso es lo asombroso. Ay, entonces ¿tú cómo llegas al cielo? ¿Tú qué hiciste? Nada. Hermano, cuando le pregunte a alguien en la calle, ¿y usted por qué va a llegar al cielo? ¿Usted qué ha hecho? Responda con orgullo. Nada. O sea, nada. Porque no has hecho nada. No has hecho nada. Y si crees que has hecho algo, hermano, todavía no has entendido el evangelio. Puedes preguntarle, Juan, ¿qué has hecho tú para llegar? Nada, yo no he hecho nada. No he hecho nada. Y si llego al cielo, que espero llegar al cielo, tengo la confianza de llegar allá por lo que Cristo ha hecho, me muero y me preguntan, hermano, ¿usted cómo llegó? De la misma manera que usted. Sin hacer absolutamente nada. Porque no deben mirarme a mí, deben mirar a Cristo. Mira lo que Él hizo, mira lo que Él ha hecho. Amén. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Lo vuelve a reafirmar. La forma en que somos justificados, en que Dios nos hace justos delante de su presencia. Y delante de Él tiene una doble implicación. La implicación no solamente presente, sino la implicación del juicio futuro, donde seremos presentados delante de Él. Todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Todos comparecerán delante de Cristo para juicio. Y la única forma de que en ese juicio se nos declare justo es por la fe. Solo por la fe. Nada más. La obra de Cristo Jesús en la cruz. Por el evangelio, amado hermano. Solo por el evangelio. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, pero para el religioso esa es la peor noticia. O sea, todo el tiempo se vuelve un 8. Capaz que vuelve a pecar, se va para una taberna esta noche. Porque es un religioso, un moralista, un orgulloso, un fariseo moderno. Y de eso abundan en las iglesias. Versículo 10. Anhelo, dice el original, anhelo conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Bueno, Pablo, tú no conoces a Cristo. Mira, cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, ya está preso en Roma. Primer encarcelamiento. Pablo conocía a Cristo. Pablo había visto a Cristo resurrecto. Se le había presentado. Pablo había recibido el evangelio del mismo Cristo. Pablo conocía a Cristo. Ahora, Pablo tiene una de las mayores experiencias del cristianismo. Quiero que entiendas esto. Pablo va camino a Damasco y el Señor le habla: Saulo, Saulo, ¿quién eres? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entra en Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Quién de nosotros puede decir que le pasó eso? Tres días después, Ananías es enviado, ora por él, caen escamas de sus ojos, es bautizado, lleno del Espíritu Santo y comienza a predicar acerca de Cristo. Le toca bajarlo por un canazo porque lo querían matar, se va para el desierto de Arabia, 3 años, el Señor Jesucristo le enseña el evangelio. Vuelve, es usado. Gente sanada, vienen, le ponen trapos a la piel de Pablo, se llevan el trapo, lo ponen sobre el enfermo sana. Pablo fue llevado al tercer cielo. Y vio y escuchó cosas que no les permitido escuchar a los seres humanos. ¿Quién puede decir eso? Pablo conocía a Cristo, pero entiende algo: jamás será suficiente. Jamás será suficiente. No, yo ya he orado mucho, jamás será suficiente. Yo ya he leído mucho, jamás será suficiente. Yo tengo claro el evangelio, 1 Corintios capítulo 15 dice así: jamás será suficiente. Pablo anhela conocer a Cristo. ¿Y tú piensas que ya no somos parceros? Pablo entiende eso, no es Juan, es Pablo. Pablo quiere conocer a Cristo, está diciéndole a los filipenses: mira, yo quiero conocer a Cristo. Mira la humildad del apóstol. Él fundó esa iglesia. Y dice: yo quiero conocer a Cristo y experimentar el poder que lo levantó de entre los muertos, el poder que se manifestó en la resurrección.
Yo quiero eso. ¿Qué está diciendo? Yo quiero participar en la resurrección. Yo tengo un anhelo. ¿Y cuál es? Estar con Cristo en ese momento. Quiero sufrir. No, espérate, el cristiano no puede desear nunca sufrir. Cristo vino para hacernos felices, millonarios y saludables. Bueno, Pablo, toca que lo llevemos a discipulado y le enseñemos el verdadero evangelio. Pablo, ¿cómo se te ocurre? Pablo dice, yo quiero sufrir, dice, quiero participar en sus sufrimientos, tener parte en los sufrimientos de Cristo. No está diciendo crucifíquenme, sino entender lo que el Señor Jesucristo vivió y estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Quiero participar con Él en su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Ese de una u otra manera significa, mira, no quiero ahorita hablar de métodos y de obras, sino como el Señor lo haga. Yo no entiendo cómo va a suceder eso de que suena la trompeta y en un abrir y cerrar de ojos los muertos en Cristo se le van a levantar. Porque el verbo que usa acá, la resurrección de los muertos, estos muertos, el verbo en griego, la palabra en griego hace diferencia entre los muertos que estaban ya para pudrición y aquellos que se iban a levantar y que estaban entre los muertos. Es decir, está haciendo referencia al rapto de la iglesia, al arrebatamiento. Pablo dice, yo quiero ser levantado de entre esos cadáveres. Yo quiero ser llevado al cielo. No sé cómo. No me interesa argumentarles de qué va a pasar, qué cambio químico va a haber en mi cuerpo para que vuelva a la vida. No me interesa eso. Yo lo que quiero es participar del poder del Espíritu Santo a través de Cristo Jesús, mi Señor. Lo que está diciendo Pablo. Es lo que está diciendo el Espíritu Santo. Amados, es tremendo. Cuando comenzamos a comprender verdaderamente la obra del Espíritu Santo. Cuando comenzamos a ver verdaderamente que nuestras obras son insuficientes y sobre todo inútiles e innecesarias. ¿Por qué vas a descansar? Tal vez traes una maleta en esta noche. Pensando, hoy otra vez fallé, hoy otra vez hice eso, volví a pensar en lo mismo, volví a responder de lo mismo. Yo no sirvo para ser cristiano. Bueno, no, nadie sirve para ser cristiano. Yo voy a dar esa noticia. Nadie sirve para ser cristiano. Tú sabes la tremenda tarea, hemos sido llamados embajadores de Cristo. ¿Quién sirve para eso? Embajadores del gran rey, nosotros. Nadie sirve para ser cristiano. Por eso el Señor nos hace cristianos. Solo por fe. No hay nada más. Y solo si tienes esa fe, tu vida te vas a esforzar en llevarla en santidad. Vas a alejarte lo más que puedas del pecado. Vas a alejarte lo más que puedas de la tentación. Vas a suplicar con lágrimas cada vez que caigas, porque el Señor te limpia y te dé fuerzas para no caer más. Pero vas a tener la certeza y el gozo de saber que eres aceptado en el amado por lo que el amado hizo en la cruz. Amén.